Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, esté con nosotros. Que verdaderamente podamos edificarnos, podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Como ya hemos estado viendo este trimestre, Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Aparte de, como hemos comentado, de que no es un tema fácil, porque es un tema profundo, hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de Dios. Pero también está la otra parte, como dice el apóstol Pablo, que nos conformemos a la imagen de su Hijo. La parte pues que nos toca a nosotros reflejar a Cristo acá en la tierra. Recuerden pues que habíamos visto el libro de Romanos, capítulo número 8, del verso 28, pero también vamos a leer el libro de Colosenses, que es el libro que tenemos acá como bandera para estos estudios. Libro de Colosenses, capítulo número 1, que es el verso 15. Y leemos en el poderoso nombre de Jesús así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense que habíamos dado esta idea cuando el apóstol Pablo dice aquí, porque en Él, y después dice, aparte de decir que en Él, dice que por medio de Él y para Él. Son estas ideas. O sea, Jesucristo es todo y por todo. Y todo viene por medio de Él. Fueron creadas en Él, por Él y para Él. Entonces, es un conocimiento profundo, pues, hermano, que nosotros no lo podemos entender, pero lo creemos. Porque hay cosas que Dios hace que nosotros no entendemos, pero las creemos. Dice entonces también, y Él es antes de todas las cosas. O sea que Él es el creador, es eterno también. Y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense que todas las cosas están en Él, no están fuera de Él. Dios puso todo bajo control en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. También habíamos hablado de esta palabra, la preeminencia, cuando estábamos estudiando el libro de Romanos. Él es primero en todo y es el primero como hermano también. Eso lo habíamos visto también parte del pacto davídico. ¿Recuerdan? Que por medio de Jesucristo es que vienen a existir los hijos de Dios, pero Él es el primogénito entre los hijos de Dios. Entonces también es el primogénito entre los hermanos que estamos acá y los que han existido. Jesús es el primero en todo. Ahora, hermanos, en cuanto a la creación esta vieja y la nueva que viene, Jesús también fue el prototipo y es el prototipo de la creación nueva que viene. Entonces, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no es que Dios no haya quitado esa imagen. Porque cuando leímos el libro de Romanos, dice que nosotros nos vamos a conformar a su imagen. Esto tiene mucha información que sacarle, pero también recuérdense que más allá de una información teológica profunda que nosotros tengamos, nosotros aquí tenemos que vivir el evangelio. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, saber todas estas cosas, poderlas explicar bonito, con detalles y pasos, y a alguna persona le diga en su trabajo, wow, hermano, pero tú lo estás viviendo, después te va a decir, tú lo vives, o sea, ese Jesús que tú expones así, es para ti tu Señor, tú vives para Él, le entregas tu vida, y es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo número 3 dice, revestido del nuevo.
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta semana un compañero de trabajo me dijo, tú no eres evangélico nada, porque piensan que nosotros somos cristianos por lo que hacemos. No, hermano, nosotros somos evangélicos, como dice el mundo allá afuera, porque nosotros somos hijos de Dios, pero nos llaman evangélicos, cristianos. Acuérdense que en Antioquía fue por primera vez que se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús, le llamaban los del camino. Pero ¿qué somos nosotros en realidad? Nosotros somos hijos de Dios, personas espirituales nacidas de nuevo. Eso no es producto de nuestras acciones, por lo que nosotros hagamos. Ese es producto de un llamado soberano que Dios nos dio. En pocas palabras, hermano, en Dios no hay sorpresas. ¡Wow! Se convirtió Wilmer. No, para Dios no hay esa sorpresa. Dios lo conoce todo. Él lo sabe todo. Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipresente. Si nosotros sumamos eso, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia es igual a soberano. Entonces, ¿para qué vamos a predicarle a las almas que están perdidas si Dios ya conoce todo? Ya Él sabe quiénes son los que se van a salvar. Ahora, en su soberanía, Dios ha dado la prédica del evangelio. Dios ha dado la prédica del evangelio. Dios conoce todo. Sabe quiénes son los que se van a salvar. Sabe quiénes son los que van a estar con Él. Pero en la soberanía del Señor era puesto también un plan de salvación. Y ha puesto también unos instrumentos para que ese plan se lleve a cabo, la cual somos nosotros. Antes nosotros no éramos instrumentos, nosotros éramos un obstáculo. Ahora nosotros que hemos creído, pasamos de, como dijo el apóstol Pablo, después que era un perseguidor de la iglesia, vino a ser parte de la iglesia, a predicar el evangelio. Entonces, ahí estamos nosotros. Entonces, como habíamos dicho, para Dios no hay sorpresas. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Vamos a leer una, una escritura que encaja con lo que nosotros habíamos estado viendo acá en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Hechos capítulo número 2 y Hechos capítulo número 4, para aquellos que están anotando. Hechos capítulo número 2, 23 y Hechos capítulo número 4 del verso 27 al 28. Para que tengamos una idea a lo que dice Romanos que estábamos estudiando, a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también justificó y a estos también glorificó. Dios conoce todo de antemano, Dios sabe todo. Dice Pedro en su sermón del Pentecostés, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjese esta palabra, conocimiento de Dios. ¿De quién está hablando aquí Pedro? De Cristo que fue entregado, ¿recuerdan? Lo dice aquí, a este entregado por el determinado consejo. O sea, se hizo un consejo, los fariseos, los gobernantes hicieron un consejo y entonces ellos entregaron a Cristo a los gobernantes romanos. Y dice el apóstol Pablo, y el anticipado conocimiento de Dios. Esta palabra conocimiento está hablando del poderío de Dios, que Dios lo conoce todo y está todo bajo su control. Y después dice el apóstol aquí Pedro, prendiste y mataste por manos de inicuo, crucificándole. Fíjese, ¿qué está hablando Pedro aquí? Que todo lo que le está pasando a Cristo está en Romanos 28. A los que antes conoció, ya Dios conocía todas estas cosas, conocía a su Hijo, que iba a estar aquí en la tierra, se iba a encarnar, y iba a vivir todas estas cosas, pero no es producto de la casualidad. No es producto de la casualidad, es producto de un plan y un proyecto de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos Romanos 8, el apóstol Pablo se sienta en el banquillo como juez, pero también se sienta en el banquillo como acusado. Y él dice, bueno, Dios conoce todas las cosas. Entonces, ¿por qué me va a inculpar? Entonces, ¿por qué inculpa? Es lo que dice el apóstol Pablo, porque, hermano, no somos nosotros la generación que hoy en día somos ingenieros, tenemos
aparatos electrónicos. Mire, las generaciones pasadas pensaban bastante también. De hecho, han dejado libros y que por medio de ellos la civilización ha crecido y se ha tecnificado. Entonces, la gente de antes también pensaba y preguntaba y se hacían análisis. Y entonces el apóstol Pablo, debido a eso, dice, no, si yo saco esto, igual aquellos van a pensar, me van a preguntar. Pablo se hace un autojuicio. Yo estoy aquí como juez. Dios me está juzgando, pero yo también voy a apelar. ¿Por qué me inculpa? Si ya todas las cosas tú las sabes, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser condenado? Entonces, ¿por qué me inculpa? Ahora, Dios no está culpando al hombre como tal, dice el apóstol Pablo, ya el hombre está condenado. Ahora, en su soberanía, como habíamos hablado, porque yo puse estas tres palabras y puse más soberanía, omnipotente, omnipresente, omnisciente, este es igual a soberano. Soberano. O sea, Dios conoce todas las cosas. Pero si Él conoce todo lo que se van a salvar, lo que se van a perder, ¿por qué hizo las cosas así? Bueno, Dios es soberano. Si a Dios no le aplació escoger a los ángeles caídos y revertirle su maldad, revertirle su pecado y darle una oportunidad de salvación, como ¿qué dice el libro de Hebreos? Que Dios no socorrió a los ángeles caídos. Bueno, eso está en su soberanía. Hay personas que dicen, como dice el apóstol Pedro, Pedro dice, a los que también fueron destinados para esta perdición. Entonces, usted, hermano, yo le podía preguntar, ¿usted cree en el destino? El destino, o sea, por causa del destino la gente se va a la perdición. No, ese es su destino. Hay personas que decimos así, de hecho Pedro lo dice, a los que también fueron destinados, pero ¿por quién fueron destinados? O sea, Dios los destinó así. Entonces nosotros pudiéramos hacernos una perspectiva y decir, ¿sabes qué? Pues como yo leo la Biblia, entonces Dios escribió, bueno, voy a ser el hombre va a pecar, hizo un plan ahí, va a hacer todo esto, y entonces yo voy a mandar a Jesús y lo van a matar también. O sea, Dios escribió todas las cosas así, Dios las pensó así y puso ese objetivo así, todos los objetivos que nosotros estamos viendo cumplidos. Entonces son cosas, hermano, a veces que nosotros no entendemos. Porque dice el apóstol Pablo también, ¿quién vino y le dio consejo a Dios para que él hiciera las cosas como están hechas? Entonces, nosotros cuando vemos todas estas cosas, nosotros ya no vivimos presionados como el mundo. A veces estudiar la palabra profundamente así nos da a nosotros como la válvula que tiene las ollas de presión. Nosotros no podemos vivir presionados. Ya nosotros doblamos nuestras rodillas, no vemos a Dios como un Dios que tiene un hacha para quitarnos la cabeza y matarnos, porque la gente dice, no, yo no me acerco a Dios porque Dios me va a condenar. Mientras que yo más conozca de Él, yo voy a ser más juzgado. Al contrario, mientras más tú conozcas de Dios, tú estás más cerca de la salvación, pero el mundo se aleja de Dios, se aleja del Señor. Entonces, todos estos pensamientos que yo le estoy diciendo, hermano, están en la mente de muchas personas que cuestionan también a Dios. Y nosotros mismos en nuestra mente nos hacemos un juicio y pensamos. Entonces, la palabra de Dios nos da a nosotros todas estas respuestas. Hechos 4, 27, 28. En la oración de los creyentes tras la liberación de Pedro y Juan declaran así, porque verdaderamente se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjese que utiliza la palabra conocimiento, pero ahora la está dando una conclusión completa, o sea, como un análisis y una conclusión de la palabra conocimiento. O sea, Dios conoce todo, Él tiene el poder, tiene el control. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow, entonces, no son culpables entonces Pilato, los judíos que vendieron a Cristo, no son culpables porque ya Dios había hecho todo así. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Entonces, ¿por qué inculpa? ¿Por qué inculpar a Pilato que mandó a Cristo a la cruz y se lavó las manos? ¿Por qué inculpar a los judíos
que entregaron si ya eso estaba escrito? Entonces hay personas que sacan también el análisis de la predestinación, que ya Dios conocía de antemano a los que se iban a salvar y por eso los llamó. Entonces ahí es donde está la problemática entre el libre albedrío, y la soberanía de Dios y la incapacidad del hombre. Aunque el hombre tenga libre albedrío, tiene la incapacidad de llegarse a Dios, ver a Dios y aceptar a Dios. Entonces ahí es donde está ese porque por este tipo de pensamiento, de análisis que se han hecho, hay personas que tienen una corriente de pensamiento y es por eso que muchos están divididos dentro de la iglesia. Unos dicen que el hombre está totalmente muerto y solamente el evangelio lo despierta y Dios lo ilumina, y otros dicen que el hombre tiene libre albedrío, que Dios le coloca el mensaje y tiene la posibilidad, la capacidad de decidir. Porque ven que Pilato tenía la posibilidad de decidir sí o no, de decir, bueno, mátenme a mí también, pero yo no voy a entregar a Cristo. Pero él dijo, no, yo me lavo las manos, llévenlo a la cruz, pero yo no me meto en ese problema. O sea, él quiso librarse de eso, pero de una u otra manera él era la autoridad y podía haber dicho, no, yo estoy con Cristo. Él me dijo a mí la verdad, él me dijo que vino a predicar la verdad, pero él no dijo así, él dijo, no, yo me lavo las manos. Pero aunque se lavó las manos, la Biblia los está aquí nombrando. Dice Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. No se escapa nadie. Todos son culpables de la muerte de Cristo. Entonces todo esto nos da a nosotros, hermano, una válvula como la olla de presión. Viendo todas estas cosas, nosotros entendemos ahora que nuestro Dios es soberano. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Como estábamos viendo acá, conformarnos a la imagen de su Hijo. Jesús, aunque sabía todas las cosas, aún así, como estábamos comentando ayer, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Fíjese que no está haciendo la voluntad de la carne, porque ¿quién se quiere meter por un desierto sin agua, sin comida? Nadie. Entonces, de una u otra manera, el propósito de Dios conllevó a Jesús a hacer todas las cosas que estaban escritas. Fíjese, desde la traición hasta la crucifixión, todo estaba bajo el control y la soberanía de Dios, un propósito eterno. También habíamos hablado en la reflexión que tuve ayer también, cuando nosotros vemos el propósito eterno de Dios. En el antiguo pacto, como comentaba ayer, dice que esto lo harás por estatuto perpetuo. Pero entonces vemos que el antiguo pacto cesó, que los judíos y nadie está practicando la ley, ni los prosélitos, porque habían gentiles que se hacían prosélitos y cumplían la ley. Entonces, pero ¿cómo se está cumpliendo y es perpetuo? Bueno, porque ya se cumplió en Cristo. Y en Cristo es el cumplimiento. Y nosotros lo estamos viviendo en Cristo. Y como Cristo, en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces las cosas están funcionando en Él. Entonces no quiere decir que Dios mintió. Se deshizo del pueblo de Israel y las cosas cesaron y ya no se hace más nada. No, todo el que viene a Cristo, tanto judío como gentiles, viene a vivir el cumplimiento del antiguo pacto, se hace una realidad en su vida y Cristo es su Señor. Cuando nosotros veamos a Cristo por la eternidad, veamos entonces que los sacrificios que se hacían eran una representación simbólica de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Es lo que dice el apóstol Pablo como la sombra. Entonces, más allá, pues, de que sí, nosotros tenemos que vestirnos de Cristo, nosotros vemos toda esta información. ¿Qué nos queda a nosotros todo esto? Nada más que somos elocuentes, estudiamos mucho. Entonces, ahora nosotros tenemos no solamente la responsabilidad, el deber de obedecer, de estar agradecido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hemos visto también la palabra primogénito, la predestinación a los que antes llamó. Otra acotación, porque yo también escucho, hermano, este audio, el video que yo hago, lo vuelvo a escuchar. En el trabajo, yo vi que yo estaba hablando acerca de los que están en el mundo y que Dios escoge. Recuerden, yo había puesto como una bolsa de grano. Cuando la mujer va a cocinar, escoge lo que es tan bueno y lo que es tan malo. Pero es que la bolsa de grano, los que están en el mundo, ninguno tan bueno. Dios no lo escoge porque está bueno o tiene algo bueno. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 10? No hay ninguno bueno, no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno.
Entonces, ¿dónde están los escogidos? Los escogidos están en Cristo. Entonces, hay escogidos en el mundo. En el mundo todo eso es malo. Ahora, Dios los escoge del mundo y los coloca con los escogidos. Pero en el mundo no hay escogido. Porque nosotros, no, ¿para qué yo le voy a predicar a la gente que está en el mundo si ya Dios los tiene escogido? Esos son otros debates que hay. Entonces Dios conoce todo. Él no va a conformar a la imagen de su Hijo. Y nosotros estamos sellados. En el mundo están los sellados. No, los sellados están en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Los que están fuera de Cristo, que están en el mundo, están perdidos. No están conformados a la imagen de Cristo. Tienen que venir a Cristo para que espiritualmente tengan la imagen restaurada. El espíritu nuevo, el hombre nuevo, que se va renovando conforme al que lo creó, dice el apóstol Pablo ahí en el verso 10. Entonces, los que están allá afuera no se están conformando a Jesús, están bebiendo, emborrachándose, haciendo las cosas malas. Tienen que venir a Jesús. Entonces, esa es otra cosa, otro pensamiento que hay, como le digo yo, que hay división dentro del mismo pueblo de Dios, que hay gente que cree que allá afuera hay escogidos y que ya Dios sabe quiénes son esos escogidos. No, en el mundo no hay escogidos. En el mundo, dice el apóstol Pablo, nosotros éramos los mismos que los demás. Y dice que el apóstol Pablo viene del pueblo de Israel y se está poniendo como los que están en el mundo, porque Cristo hizo una separación. Y ahora separa los que son de él con los que son del mundo. Tanto judíos como gentiles están allá afuera en el mundo, tienen que venir a Cristo. Ahora dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, una realidad. ¿Qué ventaja tiene el judío? El judío tiene una ventaja, que Jesucristo llegó ahí en todo donde ellos. Viene de su linaje, de ellos vienen las promesas. O sea, más rápido tienen que aceptarlo. No es que tengan un privilegio más o un camino más por acá, no, es lo mismo para todos. Pero no podemos obviar de que, hermano, todo el mundo que se convierte a nivel mundial ora por los judíos. Ellos tienen ese privilegio. ¿Usted cree que los chinos de repente orarán por acá, por Chile? Así textualmente, no. Pero si orarán, todo el que se convierte ora por el pueblo de Israel, porque ellos tienen esa ventaja. Y yo le comentaba, ¿dónde se cumplieron estas profecías? Que ellos son cabezas de las naciones. Nadie se convierte al Señor si no es que viene por el evangelio que vino de los judíos. Ellos están siendo la luz del mundo, hermano. La palabra de Cristo no quedó en el vacío. ¿Cómo se convirtió usted? Por el evangelio que dejó Pedro, que dejó Juan. ¿De dónde vienen esta gente? Bueno, vienen del pueblo judío. Y esa es la gloria que tienen ellos. Nadie se la puede quitar. Usted no puede decir, no, yo me convertí porque Pedro era chileno, o era venezolano, o era chino. No. Esa gloria que Dios le prometió a ellos, el plan de Dios no falló. Como mucha gente piensa, no, Dios tenía un plan, pero no se llevó a cabo porque los judíos no lo aceptaron y entonces trajo un plan B, trajo la iglesia. No, la misma iglesia son los mismos judíos que se convirtieron y trajeron la palabra y vienen siendo, hermano, la luz a las naciones. O usted para predicar allá afuera, usted predica a Yangó, a Mayayeya, a Buda. No, usted predica Juan, capítulo tan. Dice, ¿de dónde vino Juan? Pues de los judíos. Está siendo la luz del mundo, hermano, aquí. Y eso se cumplió. Ahora, esos son debates, hermano. Porque hay gente que dice que eso todavía no se ha cumplido porque los judíos no han aceptado todo aquello. Ahora, yo le digo la realidad, lo que se está viviendo, y es una verdad. Porque yo le pregunto, ¿usted tiene otro evangelio? ¿Usted va a predicar con gente de China? No, yo soy venezolano, usted es chileno, usted es colombiano, usted puede ser brasileño, puede ser, pero usted para predicar el evangelio, usted tiene que ir a las escrituras que Dios dejó allá en el pueblo de Israel. No puede saltar para otro lado, porque Cristo es la puerta. ¿Y dónde vino Cristo? Bueno, vino del linaje de Israel. No hay otra puerta. Y esa es la puerta en la cual nosotros nos conformamos. Cristo no solamente es la puerta, también es la imagen. Y no solamente la imagen es la puerta, también es el buen pastor. Y no solamente que es el buen pastor, también es el camino, es el pan. Es todo para nosotros. Ahora, de ahí, entonces nosotros tenemos un llamado, como le dije. Bueno, como me dijo el compañero de trabajo, bueno, tú no eres evangélico nada, es que yo no soy evangélico por las cosas que yo hago. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios porque yo tengo un llamado. Yo no lo soy porque otro crea, yo lo soy porque yo creo, porque esa fe me la depositó el Señor a mi vida. Ahora, hay una cosa pues también que nosotros esperamos. Nosotros no estamos viviendo totalmente el plan de Dios ya hecho y realizado. Porque, fíjese, hermano, anoche yo me quedé hablando con Rodrigo, estudiando la palabra hasta las 2 de la mañana. Y discutíamos y debatíamos estos temas.
porque él tiene un punto de vista y yo también tengo otro punto de vista. Y bueno, con respeto, hablamos, compartimos, vamos creciendo él, voy creciendo yo. Estos debates no son malos, que usted se ponga a debatir la palabra con fulanejo, sutanejo, y yo creo esto, yo creo aquello. Y mientras que nosotros vayamos escudriñando la palabra de Dios, nosotros vamos viendo cosas que a veces quizás no las vemos, pero vamos hondando más. Dios nos va hablando, hermano, y nos vamos llenando de la palabra del Señor, de su entendimiento. Pero cuando nosotros vemos el plan de Dios, nosotros no lo estamos viviendo ya totalmente realizado. Es por eso que vienen esas palabras a veces que nosotros quizás hacemos cosas que a otras personas le incomodan o dudan de nosotros, porque dicen, bueno, tú me hablas la palabra bonito, tú hablas el evangelio, pero ¿cuál es tu vida? ¿Va conforme a lo bonito que tú hablas? Entonces, por un detalle que usted haga, usted se puede comportar, hermano, todo el año bien, pero usted hace un detallito, es como las mismas relaciones que nosotros tenemos en nuestro hogar. Cuando una persona se molesta, ya bien sea que sea la esposa, el hijo, la mamá, el papá, tú no sirves para nada, provoca, yo sabía que tú no eras así. Ya nos califican toda la vida que somos malos por una sola palabra mal que nos salga. Entonces, porque cuando nosotros nos indignamos muchas veces, hermano, nosotros actuamos en tiniebla. Y eso es lo que dice la palabra, las tinieblas. Nosotros no vemos y reflexionamos de la luz, las cosas buenas que una persona haya hecho cuando una persona hace algo malo, sino que dejamos y echamos todo por fuera y lo juzgamos como nosotros estamos ahí por nuestro carácter, la soberbia, la maldad, el pecado que todavía habita en la carne, hermano. Ahora, si bien es cierto, hermano, nosotros esperamos lo que dice Romano, nosotros tenemos un llamado, nosotros estamos siendo conformados, aquí estamos viviendo ese proceso, pero va a llegar un día que nosotros no vamos a estar más aquí en la tierra, de esta manera, sufriendo, estando atentos a qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir, porque claro, quizás nosotros no andemos así, pero hay momentos que hay que estar pendiente de qué es lo que vamos a responder, porque hay personas que están como para juzgarnos en todo. También, hermano, otra cosa que hemos visto y que hemos estado analizando es en cuanto a la imagen que van a tener los hijos de Dios después de la resurrección. Ahora, no hay detalle cómo vamos a hacer nosotros. Hay personas que preguntan si nosotros nos vamos a conocer, cómo va a ser nuestra imagen, voy a tener yo el mismo cabello, el mismo color, vamos a tener color de que cómo será ese cuerpo. Son detalles que nosotros no sabemos ni entendemos. Nosotros tenemos que vivirlo y quizás hasta los que están en el cielo tampoco lo han vivido porque la resurrección no se ha dado. Y si nosotros vamos a tener un cuerpo igualito al de Jesucristo cuando Él resucitó, tampoco ninguno de nosotros, solamente salvo los apóstoles que vieron cómo Cristo resucitó, que traspasó las paredes, cómo sería su carne. Porque yo creo que yo también vi por ahí una reflexión, para que no nos confundamos tampoco, que nosotros vamos a ser conformados a la imagen, no a Cristo, sino a su imagen. Son dos cosas diferentes. Porque cuando nosotros vemos a Cristo en el Apocalipsis, tiene los pies como bronce bruñido. Yo creo que nosotros no vamos a tener los pies así. Y tampoco creo que Cristo quizás tampoco tenga los pies así. O si los tendrá, no sabemos. Porque como sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, quizás lo que representa el bronce está representando algo. Qué sé yo, como dice el Salmo 2:8, que voy a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, quizás está tratando de reflejar algo, pero eso no lo saben. Bueno, hermano, con todo esto que hemos hablado, hemos visto, ¿qué perspectiva tienen ustedes en cuanto a esto? ¿Tienen ustedes algún pensamiento, un comentario? Recuerden pues que estamos acá para que podamos también hacer ese feedback de pensamiento, porque yo sé que, bueno, todos estudiamos la palabra, todos tenemos una perspectiva. ¿Qué piensas tú en cuanto a la predestinación, Héctor? Buenos días. Bueno, yo pienso que sobre la bla, bla, bla.
Predestinación. predestinación, eh, yo creo que no es tan así, porque entonces yo soy más del pensamiento de que, claro, el Señor nos dio libre albedrío, pero si nos ponemos a pensar, claro, el Señor lo sabe todo, el Señor lo ve todo y él es absoluto. Pienso más bien de que el Señor pone en nuestros corazones esa, como esa certeza, esa convicción de seguirlo a Él, porque todo es para la gloria de Él, porque si nos vamos, que en este momento se me llega la escritura y cuando Moisés habla con el Señor para que vaya y libere al pueblo de Israel, el Señor le dice a Moisés que él va a endurecer el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Entonces es eso, que el Señor pone en nuestros corazones, si acepta al Señor, si sigue al Señor, si no lo sigue, para mostrar su gloria. Por eso yo soy del pensamiento de que la salvación no es por Predestinación. predestinación, sino por misericordia del Señor, Así por es. misericordia y gracia del Señor. Entonces, usted se puede, como, bueno, muchas veces decimos acá que usted se puede creer muy bueno y todo, pero al final todos somos pecadores, al final todos hemos cometido errores, alguna vez hemos mentido, alguna vez ni siquiera alguna vez, muchas veces hemos mentido, hemos tenido malos pensamientos, malos deseos. Entonces yo pienso que la salvación es por gracia y misericordia nomás. Y, Amén. y el Señor ama al que quiere y aborrece también al que quiere. Amén. Amén. ¿Usted tiene algo que decir? Buenos días. Yo la verdad, Wilmer, sí soy de los que creen que todo está bajo el dominio de Dios, de que Dios ha predestinado a las personas que han de ser salvas, de que sea detrás de que el hombre no tiene voluntad propia. El hombre siempre está sujeto a creer en algo que va más allá del pensamiento del ser humano. Siempre está sujeto a creer en algo bajo una condición de otro ente. Por lo tanto, Dios es soberano en las cosas y todos los que han de ser salvos y todo, fue porque Dios así lo destinó. Tanto, lo que pasa es que muchas veces en nuestro pensamiento no cabe eso de que como un Dios tan bueno va a juzgar a alguien o cómo va a condenar a alguien eternamente sin darle oportunidad. Y son misterios que tiene el Señor, son cosas que Dios ha hecho que no hay forma de explicarlas, porque sea como sea, Dios decretó una maldición en el huerto del Edén, que fue causa del pecado, pero fue una maldición que cayó sobre toda la humanidad. Y no hay excusa, no hay forma de decirle a Dios por qué me estás juzgando si la maldición ya estaba hecha, sino que Él en su misericordia predestinó que Jesucristo iba a hacer esa obra. Ellos, la Trinidad en sí, ya había destinado de cómo iban a hacer las cosas y cómo iba a ser la salvación a través de Cristo. Pero no es algo que el Señor hace en nosotros porque nosotros todos nacemos con esa maldición del pecado y con ese corazón duro de nunca buscar de Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. Por eso es que la salvación toda es gloria de Dios, no es gloria del hombre. Amén. Y debemos entender eso, que no hay obras en el mundo que puedan salvar al hombre, sino que es Dios el que ha hecho la obra, Dios es el que ha destinado, Dios es el que ha provisto eso de buscar al hombre para hacerlo salvo, porque el resto, porque no hay otra forma de hacerlo, porque el hombre, si imagínese Adán y Eva creados perfectamente a la imagen de Dios, con una libertad entre comillas, y lo primero que hicieron fue pecar, entonces, ¿qué podemos más esperar del resto de la humanidad? Si ellos veían cara a cara a Dios en ese entonces, e igual pecaron, entonces el corazón del hombre siempre se ha desviado, y Dios ya sabía esas cosas, y Dios por eso ya había predestinado que iba a salvar a la humanidad, y Dios ya había predestinado sus obras para que la humanidad se salve. Hay una libertad como entre comillas de sí, de que nosotros elegimos, pero es Dios el que hace esa voluntad, Dios es el que ha puesto eso en el hombre de las personas que creen en Dios
Y si lo vemos a fondo es una obra sobrenatural, porque es una obra porque muchas veces decimos, no, es que yo me arrepentí, acepté al Señor y por eso voy a recibir la salvación. Pero ¿quién hizo esa obra? Si al final de todo, todos estábamos muertos. Bueno, yo te entiendo. Tú te puedes arrepentir, pero si la obra no está hecha, Sí, como es como imposible. dice en el antiguo pacto, en el antiguo pacto muchos se arrepintieron, pero dice que ellos no recibieron lo prometido. ¿Cómo lo iban a recibir? Por más. Dice que los profetas querían ver, dice, pero no podían porque no había venido el Salvador. O sea, ellos estaban a la espera. Entonces, claro, es verdad. Yo puedo tener mucha convicción, mucha fe de que me voy a salvar, pero ¿cómo? Si no ha llegado el Salvador, no se me ha dado la salvación. Entonces, es una buena reflexión que tú Y estás algo diciendo. que Entonces, también, a Dios se le atribuye la salvación porque no solamente Él es el Salvador, sino que también Él hizo el plan y lo llevó a cabo. y hay otra cosa que también debemos ver, que el Dios Padre, Él solamente ve vivos y muertos, vivos en Cristo y muertos Fuera de Cristo. fuera de Cristo. Entonces eso es lo que debemos Pastor, ¿alguna reflexión tiene usted allá acerca de este tema? Bueno, el tema de la predestinación es un tema que da lugar a debate, porque hay algunos que creen en la predestinación y hay otros que rechazan la predestinación. Por lo menos yo tengo mi pensamiento al respecto y quiero creerlo bíblicamente, no que yo lo crea, porque a veces los eruditos o cualquiera puede creer algo que no está de acuerdo con lo que dice la Escritura. Ahora, el tema de la predestinación, yo lo entiendo así. Dice la Escritura que Dios no puede negarse a sí mismo. Yo ayer lo dije, hablando acerca de este tema de la oración. ¿Y cómo entendemos esto, que Dios no puede negarse a sí mismo? Por ejemplo, entrando en el tema del Salmo 139, dice que Él conoce todas nuestras palabras, todo lo que nosotros vamos a decirle antes que la digamos. Entonces, ahí hay una omnisciencia. Y omnisciencia, ¿qué para mí qué quiere decir? Que Él lo sabe todo. Entonces Él sabe. El tema de la predestinación, Él sabe en el futuro quiénes se salvan y quiénes no se salvan. Pero aquí hay un misterio. Él, aún sabiendo, por ejemplo, quiénes se iban a salvar y quiénes no se iban a salvar, en el principio, cuando Noé dice que era pregonero de justicia. Entonces, él hablaba de que Dios iba a enviar un juicio, un diluvio, a través de un diluvio. Ahora, ¿Dios sabía quiénes iban a creer? Sí. ¿Dios sabía quiénes se iban a salvar? Sí. Entonces ahí hay un tema como predestinación. Aun cuando Dios lo sabe. Pero aquí hay algo importante. El hombre fue creado a imagen de Dios y semejanza de Dios. Entonces, el hombre es el que hace la elección. Ahora, el hombre elige, pero Dios le muestra. Ahora, ¿Dios sabe si lo va a recibir o lo va a rechazar? Sí. Dice la Escritura que Él creó el mundo y los que en él habitan, pero Dios sabía que el hombre iba a pecar. ¿Y Dios lo sabía? Sí. ¿Estaba predestinado a pecar? ¿Por qué? ¿Porque era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios. Pero sí estaba predestinado porque Dios ya lo había visto. Ahora, Jesucristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo también. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. ¿Y Dios lo sabía? Sí. Entonces, en cuanto al tema de la predestinación, es un tema, yo creo, donde dice Dios no puede negarse a sí mismo.
Es como decir, no, no quiero saber esto, no quiero ver esto. No, él no se niega a sí mismo. Ahora, cuando él dice, por ejemplo, el tema de la predestinación, y esto es glorioso, ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Ya no habrá más llanto. Entonces, cuando Dios dice esto, es porque Él conoce el futuro eterno. El eterno futuro. Entonces, Dios ya sabe que eso no volverá. ¿Y qué significa? Que estaremos por siempre. Ahora, ¿eso es predestinación? Yo pienso que sí. Ahora, eso es lo que yo opino en cuanto a la predestinación. Ahora, ¿pero es voluntad de Dios que el hombre se pierda? La Escritura dice que no. No es voluntad de Dios. Y sin embargo, Dios dice, vayan y predíquenle, aun cuando ya sabe Dios que están perdidos. Entonces, la justicia de Dios, ¿dónde se manifiesta? En que Dios de igual manera envía los predicadores a predicar el Evangelio, que se arrepientan de su mal camino. Entonces, eso es lo que es un tema tan amplio y tan conflictivo a veces, porque yo digo algo, pero otro dirá lo contrario, no estoy de acuerdo con usted. Ahora, bueno, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no sé, pues, eso yo lo pienso. Es lo mismo que yo, por ejemplo. Estoy predestinado para salvarme. Entonces me voy a ir a pecar. Si total ya estoy predestinado a salvarme. Me voy a ir a vivir el mundo, la vida del mundo. Me voy a ir a vivir, pero si total ya estoy predestinado. No, yo tengo que tener temor. Eso es mi opinión. Amén. Bueno, Felipe tiene otro. Cabe anotar algo también que yo lo veo así, es porque es algo muy difícil de entender, porque nosotros todos estamos sujetos a tres leyes, que son las leyes de la creación: tiempo, espacio y materia. ¿Y cómo vamos a entender un Dios que va más allá de esas tres leyes? Porque él fue el que las creó. Va más allá más de ese entendimiento, porque todo pensamiento nace a partir de una creación, todo pensamiento, toda la existencia. Entonces, para nosotros entender un Dios tan grande que está fuera de esas leyes, antes de esas leyes, no ha sido creado, porque Él no es creado, sino que Él es el creador. Él no tiene tiempo, no tiene principio ni no tiene final. Entonces son cosas que son difíciles de entender, porque un ejemplo de ello es decir, por ejemplo, cuando dice que se halló maldad en Satanás, ¿cierto? Un ángel, el ángel de luz. Y uno dice, ¿y de dónde salió esa maldad? Porque esa maldad tuvo que haber sido creada. Ni Esa había mal, asistido. y Dios ya existía antes de... ¿Y quién creó esa maldad? Uno se pregunta, ¿y quién creó esa maldad? Porque esa no salió de la nada. Nada sale de la nada. Dios mismo lo afirma. Nada sale de la nada. Entonces son cosas que uno dice, si las ven y las analizan en el fondo, son difíciles de entender. Pero yo creo que lo más glorioso de todo esto es que crea uno la predestinación o no crea, el final es el mismo, y el final es la victoria en Cristo. La victoria está hecha en Cristo. Amén. Así creamos en predestinación o no creamos en predestinación, el final siempre va a ser el mismo. La gloria en Cristo, los salvos en Cristo y la eternidad en Cristo y los perdidos también. Amén. Bueno, el pastor concluyó con un pensamiento muy importante que yo lo tenía acá en la mente, creo que él lo dijo ahí, porque entonces vamos a vivir nosotros preocupados, porque entonces en la vida venidera, ¿qué va a pasar? ¿El hombre va a seguir, puede pecar otra vez? Entonces, no, ya Dios dijo que no habrá más muerte, no habrá más llanto y no habrá más nada de esto. Entonces, de una u otra manera, ya lo que Dios ha dicho, lo ha dicho Él, y es como que ya lo ha predestinado. Así va a ser. Porque claro, la palabra predestinación, acuérdense que son términos humanos que hemos dicho acá científicamente, lógicamente, pero quizás para Dios, quizás la predestinación no la vea como nosotros la estamos viendo, no sea como nosotros la pensamos, ¿me entiendes? Porque nosotros la pensamos de esa manera, pero quizás para Dios no la vea ni la piense de esa manera, porque Él está en una eternidad, como dice nuestro hermano Felipe, ya, Él está en una eternidad. Y para Él, todo, como dice el Apocalipsis, hecho está. No dice que está predestinado, no, hecho está. No dice, no, que esto va a pasar, no, hecho está. Y como dice Romano, a los que antes llamó, ya Dios ve todo así, ya terminado, concluido. Él no está esperando nada. Él vive ahí como ha vivido siempre. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos.